El 2 de octubre de 1968, México vivió una tragedia que marcó su historia para siempre. Ese día, la nación fue testigo de uno de los eventos más oscuros de su historia moderna. En la Plaza de las Tres Culturas, en Tlatelolco, cientos de estudiantes se reunieron para protestar. Estos jóvenes buscaban un cambio, una voz en un país que clamaba por justicia y libertad. Lo que comenzó como una manifestación pacífica, terminó en una masacre a manos del gobierno mexicano. Las Fuerzas Armadas intervinieron brutalmente, dejando un rastro de sangre y dolor. Este evento, conocido como la Matanza de Tlatelolco, dejó una herida profunda en la sociedad mexicana. Las imágenes de la plaza después de la masacre son un testimonio del horror vivido. Aún hoy, a más de 50 años, seguimos buscando respuestas y justicia. Las familias de las víctimas y la sociedad en general no han olvidado. La memoria de aquellos estudiantes asesinados nos recuerda la importancia de defender la libertad y la democracia. Cada año se realizan homenajes para mantener viva su memoria. En este ensayo, vamos a hablar de lo que pasó ese día y cómo impactó a México. Escucharemos las voces de los sobrevivientes y analizaremos las consecuencias de este trágico evento. Es importante entender el contexto para comprender la magnitud de este evento. Solo así podremos aprender de nuestro pasado y evitar que algo así vuelva a suceder. En las décadas previas a 1968, México experimentó un periodo conocido como el Milagro Mexicano, un tiempo de crecimiento económico sin precedentes. La economía crecía rápidamente y el país proyectaba una imagen de modernidad y progreso al mundo exterior, con nuevos rascacielos y desarrollos urbanos. Sin embargo, este progreso económico no beneficiaba a todos por igual. Mientras algunos disfrutaban de la prosperidad, muchos otros quedaban rezagados. La brecha entre ricos y pobres se hacía más grande, y las clases populares sufrían la falta de oportunidades y la desigualdad. Las zonas ricas y pobres coexistían en un contraste marcado. El gobierno, bajo el control del Partido Revolucionario Institucional, mantenía un control férreo del poder, asegurando su dominio a través de elecciones cuestionables y políticas autoritarias. No había espacio para la disidencia y la represión política era una realidad cotidiana. Las voces críticas eran silenciadas y las manifestaciones reprimidas con fuerza. En este contexto, el movimiento estudiantil emergió como un símbolo de resistencia y un catalizador del cambio social. Los estudiantes se organizaron y tomaron las calles. Los estudiantes exigían mayor democracia, libertad de expresión y un gobierno que respondiera a las necesidades del pueblo. Sus demandas resonaban con un amplio sector de la sociedad que también anhelaba un cambio profundo. El movimiento estudiantil no surgió de la noche a la mañana. Fue el resultado de años de descontento social y la creciente frustración de una generación que buscaba un futuro mejor. Influenciados por los movimientos sociales que se desarrollaban en otras partes del mundo, los estudiantes mexicanos comenzaron a organizarse. Las universidades se convirtieron en espacios de debate y organización. Los estudiantes exigían una educación más inclusiva y de mejor calidad, pero sus demandas pronto trascendieron las aulas. Se pronunciaron en contra de la corrupción, la represión y la falta de libertad. El gobierno, acostumbrado a controlar la narrativa, respondió con violencia y represión, lo que solo avivó la llama de la protesta. La Plaza de las Tres Culturas, en Tlatelolco, se convirtió en el punto de encuentro para el movimiento estudiantil. Su ubicación, en el corazón de la ciudad, y su simbolismo histórico, la convertían en un lugar ideal para las manifestaciones. El 2 de octubre de 1968, miles de estudiantes se congregaron allí para protestar contra la represión gubernamental. El ambiente era festivo, lleno de esperanza y energía. Los estudiantes, acompañados por profesores intelectuales y ciudadanos comunes, coreaban consignas de paz y libertad. Nadie podía imaginar que en cuestión de horas, esa plaza se convertiría en escenario de una tragedia. A medida que la tarde avanzaba, la tensión se podía palpar en el aire. El gobierno había desplegado un gran número de militares y policías alrededor de la plaza. Oficialmente, estaban allí para mantener el orden,
pero su presencia intimidante generaba inquietud entre los manifestantes. Los estudiantes, conscientes del riesgo, habían establecido un cordón de seguridad propio para evitar provocaciones. A pesar de la tensión, la manifestación se mantuvo pacífica. Los oradores se turnaban para hablar desde el balcón del edificio Chihuahua, mientras la multitud escuchaba con atención. Nadie sabe con certeza quién dio la orden de disparar, pero lo cierto es que, alrededor de las 6:15 de la tarde, el sonido de las balas rompió la tranquilidad de la tarde. Los disparos provenían de los edificios que rodeaban la plaza, donde se habían apostado francotiradores del Batallón Olimpia, un grupo militar secreto creado por el gobierno para controlar al movimiento estudiantil. El pánico se apoderó de la multitud. Los estudiantes, desarmados y sorprendidos, corrieron para protegerse. Las balas alcanzaban a hombres y mujeres, jóvenes y viejos, sin distinción. La plaza, antes llena de vida, se convirtió en un infierno de gritos, sangre y muerte. En los días posteriores a la masacre, el gobierno mexicano intentó ocultar la verdad, controló la información en los medios de comunicación y difundió una versión oficial que culpaba a los estudiantes de la violencia. Se habló de agitadores comunistas y se intentó justificar la represión como una respuesta necesaria para mantener el orden. Sin embargo, la verdad no se pudo ocultar por completo. Los testimonios de los sobrevivientes, las fotografías y los videos de la masacre comenzaron a circular, revelando la brutalidad del ataque y la responsabilidad del gobierno. A pesar de ello, prevaleció la impunidad. Los responsables de la masacre nunca fueron llevados ante la justicia, y el gobierno se negó a investigar a fondo los hechos. La masacre de Tlatelolco dejó una herida profunda en la sociedad mexicana. El número exacto de víctimas sigue siendo un misterio, ya que el gobierno nunca ha permitido una investigación independiente. Las estimaciones hablan de cientos de muertos y miles de heridos, muchos de ellos estudiantes jóvenes con un futuro prometedor por delante. Pero más allá de las cifras, lo que más impactó a la sociedad fue la brutalidad del ataque y la impunidad con la que actuó el gobierno. La masacre rompió la confianza en las instituciones y generó un clima de miedo y autocensura que duraría décadas. A pesar del silencio impuesto por el gobierno, la memoria de la masacre de Tlatelolco se mantuvo viva gracias al trabajo incansable de las víctimas, sus familias y defensores de derechos humanos. Año tras año, se organizaron marchas y eventos para conmemorar el aniversario de la tragedia y exigir justicia. Con el paso del tiempo, Tlatelolco se convirtió en un símbolo de la lucha por la democracia y la justicia en México. La masacre también inspiró a artistas, escritores y cineastas, quienes a través de sus obras han mantenido viva la memoria de las víctimas y han contribuido a la construcción de una narrativa histórica más completa. A más de 50 años de la masacre de Tlatelolco, un evento trágico que marcó la historia de México, la justicia sigue siendo una asignatura pendiente en México. Las voces de las víctimas y sus familias claman por respuestas y justicia. A pesar de los esfuerzos por esclarecer la verdad y llevar a los responsables ante la justicia, la impunidad ha prevalecido. Los intentos de justicia han sido insuficientes y fragmentados. Los gobiernos del PRI, que gobernaron México durante décadas, mantuvieron un velo de silencio y opacidad sobre los hechos. Se negaron a investigar a fondo los hechos y a juzgar a los culpables. La falta de voluntad política fue evidente. Con la llegada de la alternancia democrática en el año 2000, se abrió una ventana de oportunidad. Surgieron nuevas esperanzas de justicia. Las expectativas de cambio y rendición de cuentas crecieron entre la población. Se crearon comisiones de investigación y se abrieron archivos, con la intención de arrojar luz sobre los eventos de 1968, pero la verdad completa sigue sin revelarse. Muchos documentos permanecen clasificados y los testimonios no han sido plenamente escuchados. La lucha por la justicia y la reconciliación continúa, con nuevas generaciones tomando la bandera de la memoria histórica, y es fundamental que el Estado mexicano asuma su responsabilidad histórica para sanar las heridas del pasado. Solo así se podrá construir un futuro más justo y reconciliado.
La masacre de Tlatelolco es un recordatorio doloroso de la importancia de defender la libertad, la democracia y los derechos humanos. Es un llamado a la reflexión sobre el uso de la violencia por parte del Estado y la necesidad de construir una sociedad más justa e igualitaria. Recordar Tlatelolco no se trata solo de mirar hacia el pasado, sino también de construir un futuro mejor. Es fundamental que las nuevas generaciones conozcan la historia, que se promueva una cultura de paz y respeto a los derechos humanos, y que se fortalezcan las instituciones democráticas para evitar que una tragedia como esta vuelva a ocurrir.